Hebreos capítulo 11 vamos a leer los 3 primeros versículos donde se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esta serie de sermones estamos considerando cómo creó Dios al ser humano, cómo implantó aliento de vida, cómo nos hizo conforme a su imagen y su semejanza, cómo nos ha dado la responsabilidad para desarrollar nuestras capacidades y nos ha dado el don de la inteligencia, cómo nos ha hecho como ser humano, hombre y mujer, estableciendo géneros distintos y por lo tanto distintas funciones para actuar en este mundo en el que Él nos ha creado y nos ha puesto. ¿Cuál es nuestro deber, por lo tanto, en el mundo, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro género y a nuestra capacidad, para actuar en el contexto de la familia en la que hemos nacido, en la iglesia en la que estamos participando, cómo debemos ser enseñados para aplicar principios en la niñez de nuestros hijos, cómo debemos actuar como esposo y esposa delante de Dios según lo que Él nos muestra en su palabra, cuáles son las implicaciones del matrimonio, cuáles son las causas del divorcio, y cómo todo esto se engloba bajo un aspecto fundamental. Lo que acabamos de decir es todo lo que hemos expuesto durante los primeros 50 sermones que llevamos ya sobre esta materia. ¿Cuál es la razón por la que estamos estudiando todo esto? ¿Por qué estamos estudiando todo esto y no estamos estudiando clases de psicología aplicada o de sociología universal o de las 1000 historias que hoy en nuestra época se dan a través de las instituciones públicas para darle más serenidad, cobijo o líneas nuevas de pensamiento a la gente? Nosotros lo estamos haciendo solamente por una razón, porque Dios nos ha dado la fe, la cual nos hace creer que todo lo que Él ha puesto en su palabra es verdad. Y por lo tanto, para saber quién es Dios, por qué nos ha puesto en este mundo, para qué nos ha puesto y cuál es el propósito, tenemos que estudiar lo que Él ha dejado reflejado en las Sagradas Escrituras. Y todo esto tiene como telón de fondo la fe. La fe que Dios nos ha dado es la que nos lleva a preguntarnos, a inquirir y a buscar en la palabra de Dios a la que creemos por fe, todo lo que tiene que decirnos para nosotros, ya que decimos que somos creyentes. Dios ha dejado su voluntad por escrito en las Sagradas Escrituras. Reconocemos, por tanto, a través de la fe, la absoluta autoridad de las Sagradas Escrituras. Reconocemos que a pesar de que las Escrituras han sido escritas a lo largo de siglos por diversos hombres y distintos entornos sociales y culturales, reconocemos, a pesar de todo esto, que ha sido el Espíritu Santo quien ha implantado en esos hombres todo lo que tenía que dejarnos por escrito para saber quién es Dios y cómo opera en este mundo. Así vemos cómo Dios se presenta en las Escrituras como el Creador, el Legislador y el Redentor. Es por la fe que nos ha sido implantada, por la que creemos con total certeza, que Dios llamó a su pueblo antes de la fundación del mundo para rescatarles de la condenación eterna a la que por nuestra naturaleza y por nuestros hechos estamos condenados. Reconocemos y aceptamos por la fe que Él es quien en su voluntad toma las decisiones y como Él es el Dios soberano que toma decisiones, decidió otorgar su gracia libremente a quien Él quiso. Esto es lo que hemos estado estudiando en nuestros sermones pasados. Es Dios quien ejerce su prerrogativa y su voluntad para crear el universo, para crear a todos los seres visibles e invisibles, y para llamar a la salvación a quien Él en su propósito eterno considera. En cuanto al ser humano, Dios le dio a Adán libre albedrío para vivir, pero cuando cayó por su propia voluntad, perdió su libre albedrío, ya que no podía volver a elegir tener una naturaleza perfecta cuando estaba ya con una naturaleza pecadora. Entre las muchas explicaciones que le podemos dar a este asunto, podemos ver que una manzana tiene libertad para convertirse, una manzana sana tiene libertad para convertirse en una manzana podrida.
Ahora, ¿una manzana podrida tiene libertad para convertirse en una manzana sana? Esto es exactamente lo que hizo el pecado. Y no se puede revertir el proceso. La realidad del ser humano es que como una manzana podrida, en medio de un cesto de manzanas podridas, lleno de moscas y gusanos malolientes, se merece que su propietario coja todo el cesto de manzanas podridas y lo tire a la basura, o si está en el campo, lo tire a un fuego y que se queme, para acabar con esa putrefacción. Esto ocurre así porque la manzana no puede decirse a sí misma, me voy a hacer sana, estoy en medio de un cesto podrido de manzanas, soy una manzana podrida y yo elijo que voy a hacerme una manzana sana. Esto es completamente imposible. Y es así de imposible que el pecador, teniendo una naturaleza corrupta heredada de Adán, por sí mismo decida, porque él quiere, venir a la vida en el sentido de decir sí a Dios cuando es un enemigo de Dios, cuando está muerto espiritualmente y cuando aborrece todo lo que Dios es y todo lo que Dios dice en su palabra. A pesar de esta terrible situación en la que se encuentra el ser humano, Dios ya había preparado un sustituto para que la pena impuesta por la ley a aquellos que Él en su gracia determinó salvar de la muerte se aplicase. Dios había establecido a quienes iba a llamar en base a su soberana voluntad, a quienes iba a entregar a Cristo, de los cuales Él nos dice que no perdió a ninguna de las ovejas que el Padre le dio, y que presentándose delante de la ley en la cruz para satisfacer las demandas divinas, clavó en la cruz el pecado de todo su pueblo, de manera que perdonó nuestros pecados en la cruz. Y una vez levantado de la muerte, nos justificó y nos permitió, con esa justicia, el poder presentarnos en su nombre delante de Dios. Esto es todo lo que hizo la segunda persona de la Trinidad, pero también se necesitaba la tercera persona de la Trinidad, porque es el Espíritu Santo quien toma a aquellos que el Padre le dio a Cristo y por quienes Cristo murió, para imputarles no solamente la justicia de Cristo, sino también el don de la fe. Fue el gran poder desplegado por Dios el que pudo cambiar la naturaleza corrupta y la situación terrible en la que el ser humano se encuentra. En todo esto no podemos olvidar la secuencia de la salvación. Dios nos salva por gracia sois salvos. Hay un medio para la salvación, por medio de la fe, por gracia, por medio. Es Dios quien determina sobre quién derrama su gracia. Es Él quien tiene la autoridad, la soberanía y el poder para determinar por quién derrama su gracia. Y recordábamos que esta gracia fue derramada por su pueblo, a quienes rescató de los tres enemigos del hombre. El primero, el hombre es esclavo de Satanás, no puede zafarse de Satanás, no puede salir del dominio de Satanás. Por sí mismo le es imposible, porque Satanás es un ser poderoso. En segundo lugar, la naturaleza del hombre está corrompida. Igual que la manzana podrida no puede hacerse sana, la naturaleza corrompida del hombre no puede volver a ser perfecta para decir sigo a Dios. No puede hacerlo. Y en tercer lugar, la ley le condena. Por lo tanto, Dios se presenta también como juez y condena a todo hombre. Solo la gracia de Dios es la que revierte esta situación. Es Dios en su gracia quien elige con precisión a quienes de todos los seres humanos va a rescatar de esa terrible situación. Esto ha tenido su origen antes de la fundación del mundo. Y luego, en el cumplimiento del tiempo, Dios lleva a cabo una increíble obra, la del nuevo nacimiento en todos aquellos a quienes Él, en su gracia, le dio a Cristo. Así que en un momento de nuestra historia, uno es de niño, otro es de joven, otro es de adulto, otro es de anciano, Dios llama a la puerta. Y cuando Dios llama, nadie puede resistir ese llamamiento, porque es nacer. A ningún bebé le preguntamos, hemos dicho en predicaciones anteriores, a ningún bebé le preguntamos si quiere nacer. Directamente nace sin preguntarle. Y es así como nacemos a la vida espiritual. Nadie nos pregunta, es Dios quien en su soberanía nos trae a la vida, nos vuelca en la vida. Así que a estos que Dios en su gracia llamó, es a quienes el Espíritu Santo le aplica la fe. De manera que somos salvos por gracia, por medio de la fe.
Y vemos que la fe no puede ser una aportación del hombre, sino que es un don de Dios, según nos dice la Escritura. Para saber más acerca de este increíble don que Dios otorga a su pueblo, tenemos que indagar en las Escrituras, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que profundizar, tenemos que llegar con una mente abierta y preguntarle a las Escrituras para que nos hablen. Dios no bendice a los vagos ni a los perezosos, ni a los supersticiosos, ni a quienes confían en la magia, ni sobre todo a los ignorantes. Dios no bendice a ninguno de esos tipos. Lamentablemente el mundo que se llama cristiano está lleno de estas 4 categorías. Pero tenemos una orden y un mandato específico de Dios, y es que escudriñemos las Escrituras. Tenemos que ver cómo encajan todos los textos en su contexto y con el mensaje general de todas las Escrituras para que nos den luz. Así que aquí el escritor empieza este capítulo 11 de Hebreos diciéndonos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya dijimos en nuestro anterior sermón que este versículo no es una definición de la fe, sino que es una descripción precisa de cómo opera y lo que produce la fe. Cómo opera y qué produce. Así que hoy vamos a ver 4 puntos. El primero, el entorno donde se mueve la fe. El segundo, la fe como evidencia de cosas que no se ven. El tercero, la fe que muestra ahora su evidencia. Y el cuarto, la fe que evidencia un buen testimonio. Así que vamos a ver en primer lugar el entorno donde se mueve la fe. La fe presenta 2 aspectos, es la sustancia y es la evidencia. Sustancia y evidencia. La fe es creer que lo que Dios está exponiendo en su palabra es verdad. Lo contrario, seremos unos insensatos si creemos que los políticos cuando hablan nos dicen la verdad. No os creáis nada de los políticos, es todo mentira. Pero lo que Dios dice en su palabra es verdad. Esto es lo que nos da la fe. La convicción profunda de que todo lo que Dios está diciendo en su palabra es exactamente así como es. De manera que porque Él lo dice en su palabra, cumplirá todos y cada uno de sus propósitos, todas y cada una de sus promesas, todas y cada una de sus amenazas, y ejecutará todos y cada uno de sus juicios. Esto es lo que estamos asumiendo cuando hablamos de la fe. A la vez, esto nos abre 2 nuevas líneas de estudio. La primera, ¿cómo funciona la fe en cuanto a los acontecimientos del futuro? ¿Cómo funciona la fe respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Cómo funciona la fe respecto a la esperanza que tenemos de vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo funciona la fe en todos esos ámbitos? La segunda, ¿cómo funciona la fe en cuanto a los efectos que produce en el alma y sobre el alma? Aquí y ahora, es en este segundo punto donde hoy estaremos centrándonos. ¿Cómo opera la fe? ¿Cómo me afecta la fe? ¿En qué interviene la fe en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, en mi forma de tomar decisiones? ¿En qué afecta la fe? A todo esto que tiene que ver con el mundo en el que me desarrollo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es lo que nos intenta ilustrar aquí con este texto. Nos describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por la fe que creemos a Dios. Es por la fe que creemos la palabra de Dios. Es por la fe que asumimos sus promesas. Es por la fe que asumimos sus juicios. Es por la fe. Es por la fe que no aceptamos las especulaciones filosóficas del mundo impío que nos rodea, por ejemplo, en cuanto a la obra de la creación. Esto nos va a ganar todos los enemigos a nuestro alrededor. Porque cuando tú digas, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra por la palabra de su poder, eres un retrógrado, cavernícola, no vives en el siglo XXI. Ellos sí, claro, pero tú no. No creemos tampoco las fantasías supersticiosas del mundo religioso que nos rodea en cuanto a la salvación, porque ellos son quienes decretan la salvación, quienes hacen milagros, quienes hablan en lenguas y quienes hacen 17 millones de cosas más. Tampoco creemos en todo lo que el mundo religioso que nos rodea afirma. El que creamos en la palabra de Dios implica que para tener un conocimiento verdadero de lo que Dios nos está diciendo, tenemos que estudiar con todo el rigor posible para que sea ella la que nos guíe
La palabra es luz, la palabra es lámpara, la palabra alumbra mi camino. Tengo que estar seguro de que lo que enseña la palabra es lo que yo estoy percibiendo y por lo tanto sabré en qué mundo me muevo. Nosotros no somos quienes para manipular su mensaje a fin de satisfacer nuestro ego, que es lo que comúnmente se hace en los entornos cristianos. Vamos a manipular el mensaje, vamos a tener fiestas entretenidas, vamos a tener cultos divertidos, vamos a hacer esto más atractivo, porque la mitad de los hermanos se nos duermen, vienen cansados y se nos duermen, pero claro, si aquí nos ponemos todos de pie, empezamos a saltar, brincar, hacemos matasuegras, que no es para matar a la suegra, sino que es para tirar confetes y todo esto, fijaos, aquí no se duerme nadie. El asunto es que en ese tipo de casos físicamente no se duerme nadie, pero espiritualmente no es que estén dormidos, es que están muertos. Por eso hacen todas esas cosas. Podemos tristemente ver con precisión cómo la Iglesia de Roma se ha convertido en el brazo espiritual, o más bien en el brazo religioso del Imperio Romano, porque es exactamente lo mismo, pero pasado a lo religioso. Y están sumidos en la idolatría y el engaño que estaba propiciando y propagando el Imperio Romano. Pero podemos ver también cómo la Iglesia evangélica se ha convertido a la religión del buenismo, asumiendo ideas sectarias que han dado a luz durante los últimos 2 siglos y ha aceptado como sus convicciones doctrinas de hombres, doctrinas que fueron perseguidas a muerte en la Iglesia históricamente. Pero hoy no, hoy como somos buenistas tenemos que aceptar todo lo que se dice. Estas doctrinas que hoy cree la Iglesia en general fueron combatidas como herejes a lo largo de los siglos. Pero claro, hoy con el buenismo y la ignorancia superlativa que existe en las iglesias, estas ideas herejes han tomado una dimensión global y total en el mundo que se llama cristiano. El entorno impío, por ejemplo, que nos envuelve, no cree al Dios revelado en las Escrituras. Como no cree al Dios revelado en las Escrituras, no cree en las Escrituras y por supuesto no cree en Dios, es un enemigo brutal de Dios, tiene que contarnos otro relato alternativo a la creación. Por eso sabemos que el mundo fue creado en 300.000 trillones de los sillones de los años y estamos aquí. Y que todos nosotros venimos del mono. Se equivocan porque también había monas, pero no, venimos del mono. Son sectarios en ese asunto porque ahí la ideología de género no funciona. Así que argumentan un relato alternativo a la creación. Lamentablemente el entorno cristiano que nos rodea tampoco cree a Dios, porque tampoco se acaba de creer que el relato que aparece en Génesis, libro narrativo, sea exactamente lo que ocurrió. Tampoco se lo acaba de creer. Tampoco cree que Dios sea el creador, sino que Dios más o menos dejó las cosas para que funcionasen y los días no son días, son largos periodos de tiempo en los cuales, a través de los millones de años, en esos tiempos, las cosas vinieron a ser como son. Pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si los impíos buscan un relato alternativo a la creación, fuera de las Escrituras, y atribuyen el azar al mundo en el que vivimos, los creyentes, que hoy se llaman creyentes, buscan un relato alternativo también a su creación espiritual y atribuyen su propia voluntad, su decisión, lo que ellos consideran para la salvación. Esto nos muestra el nivel de engaño que tiene el mundo impío cuando niega a Dios lo que es Dios y su poder para crear, y nos muestra el engaño superlativo del mundo que se llama cristiano en cuanto al poder de Dios para crear de las tinieblas en las que está el espíritu humano, sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz. Eso tampoco se acepta. No existe la menor intención, por otra parte, de trabajar con rigor para obtener los recursos que Dios nos muestra en su palabra. No, ¿para qué vamos a estudiar las Escrituras? Cogemos un versículo suelto aquí, 2 aquí, lo que dijo no sé quién y lo que dijo no sé cuánto, y ya tenemos todo el discurso superlativo expuesto. Además, como vamos a entretenernos, ¿qué más podemos pedir? Solamente nos faltan los cacahuetes para afirmar que efectivamente venimos del mono. Solo faltan los cacahuetes. Sin embargo, la Biblia nos da el relato más veraz y exacto de la realidad, porque es la palabra de Dios, porque conocemos el poder de Dios, porque sabemos lo que implica Dios
asumimos las doctrinas que Dios en su palabra nos expone con absoluta fidelidad. Fijaos cómo empieza el libro de Génesis. En el principio Dios creó. Yo soy cristiano. Yo admito por la fe lo que Dios dice en su palabra. Si Dios me está diciendo nada más empezar la Biblia, en el principio Dios creó, es exactamente lo que creo. Que Dios creó, así, por la palabra de su poder. Sin más, sin evolución, sin los monos, sin nada. Porque Dios creó, yo lo acepto porque Dios lo dice. Y para mí Dios es verdadero. Lo que me cuentan los seres humanos con sus doctrinas de la filosofía especulativa es completamente falso. Además son siempre teorías y son también de la filosofía especulativa. Entonces nos encontramos la palabra de Dios, lo que Dios dice como creador y sustentador del universo, y lo que dice el ser humano corrupto y corruptor con su argumentación de la filosofía especulativa. Para el verdadero creyente, aquel a quien Dios ha dado la fe, es exactamente eso lo que cree, que Dios creó. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, en contra de los argumentos que hay, es que el mundo, si lo ponemos la piedra de no sé qué con el carbono 14, dice que tiene 17 millones o trillones de años. Ya hemos dicho que cuando Dios creó a Adán, que más o menos podemos imaginar que tenía en torno a 30 años, en cuanto a su aspecto físico, si nosotros le hubiéramos hecho un análisis de sangre y le hubiéramos visto su constitución y un análisis de ADN, hubiéramos dicho, tiene 30 años, pero acababa de ser creado. O sea, no llevaba ni un minuto. Y parecía que tenía 30 años. Bueno, parecía no, tenía 30 años. Y esto es lo que ocurre con el mundo. Es que tiene 17.000 millones de trillones de años, porque el carbono 14, que sí. Pero es que Dios también, cuando crea, trae a la existencia de la nada, y no es que parte a partir de ahí el origen, sino que hay un aparente histórico. Lo que ocurre con Adán ocurre con el resto de la creación. Así que si Dios dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra, yo me creo que Dios creó los cielos y la tierra, porque Dios es poderoso para hacerlo. Y por lo tanto creo a Dios y no creo la filosofía especulativa. Si Dios dice que creó el mundo en 6 días, y estamos en un libro narrativo, Génesis es un libro narrativo, tengo que asumir que lo que Dios está diciendo es exactamente eso, la narración de un hecho histórico que nos ha sido revelado en las Escrituras, porque no tendríamos conciencia de esto si Dios no hubiera tenido misericordia para darnos su palabra. Porque nos ha dado su palabra, yo puedo ver que el mundo se hizo en 6 días, porque creo a Dios. Todo lo que vemos en la obra de la creación fue llevado a cabo por la palabra de Dios, por el poder de su palabra, por su voluntad. Por eso más adelante el escritor nos dirá que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí lo tenemos. La fe, por tanto, es la convicción de lo que no se ve. Yo no estaba cuando se creó el mundo, pero estaba Dios. Y para mí Dios es de total confianza. Lo que Él dice es exactamente así. Yo creo a Dios. Ahora tenemos un entorno que aborrece a Dios y todo lo que hace es en contra de la palabra de Dios. Así que tenemos 2 opciones, o creemos a Dios y su verdad, o creemos el entorno filosófico especulativo y engañoso que nos rodea, y entonces nosotros también decimos que venimos del mono y que esto de la creación, y le empezamos a dar 7 vueltas. La fe es la convicción de lo que no se ve. Porque creemos a Dios y confiamos en Dios, sabemos que lo que Él está diciendo en su palabra es exactamente así. Pero también usamos el criterio de la inteligencia, por el que cuando nos disponemos a estudiar las Escrituras, lo tenemos que hacer con inteligencia. Por ejemplo, cuando leemos Génesis, sabemos que es un libro narrativo, y ahí todo lo que nos está diciendo son narraciones de un hecho. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, veremos que es un libro profético, y que entonces todos son símbolos. Aportación de la Iglesia de nuestros días. El libro de Génesis son cuentos que le contaron a la gente que vivía en tiempos de Moisés, que eran medio lelos y no entendían. Claro, nosotros somos muy inteligentes, pero en época de Moisés eran muy lelos. Entonces, para que ellos se enterasen de cómo era la creación, por eso está esto puesto como una fábula, para que ellos lo entendiesen. Ahora, el libro de Apocalipsis es tal cual nos está diciendo.
Es decir, podemos ver una bestia con 10 cabezas, 18 cuernos, 47 ojos y que está con un armazón de hierro. ¿Quién me va a decir que eso no lo vemos todos los días? De forma natural, tú sales a la calle y ves eso. Y entonces dices, claro, pues aquí se muestra que Apocalipsis lleva razón. El asunto es, ¿cómo puede la iglesia que se llama creyente ser tan ignorante que a un libro narrativo como Génesis le atribuye particularidades de cuento y a un libro profético como Apocalipsis lo coge literalmente? Increíble, pero cierto. Así que cuando nos acercamos a la Escritura tenemos que usar la inteligencia. Inteligencia, el don que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Para algunos no sirve de nada, pero la mayoría si la usamos y la ejercemos, nos dará enormes beneficios. La fe es el vínculo de unión entre nuestro espíritu y las cosas que Dios dice en su palabra, las cosas que Dios ha prometido por medio de su palabra. La fe le permite al cristiano alabar a su Señor por todas las bendiciones que Él ha prometido que nos va a dar. Cuando nos disponemos el día del Señor a venir a su casa, estamos seguros de que Dios nos va a bendecir si venimos con un corazón preparado para recibir su palabra con gozo. Estamos completamente seguros. Cada día que el pueblo de Dios se reúne en una iglesia sana para recibir su palabra, la recibe. Dios ha prometido bendecir a su pueblo cuando se reúne en su día para recibir su palabra. Es una promesa que es para nosotros. Dios ha prometido que Cristo estará en medio de su pueblo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios ha prometido que estará Cristo en medio de nosotros por su Espíritu cuando nos reunimos para adorar su palabra, para adorarle a Él por medio de su palabra. Por la fe creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Por la fe creemos que Dios se mueve a través de su providencia, cumpliendo sus propósitos eternos. Por la fe creemos que el Dios Trino estableció un pacto antes de la creación del mundo, por el cual iba a salvar a su pueblo. Por la fe creemos que Cristo vino a morir por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio, y que no se perderá ninguna. Por la fe creemos que la salvación no se pierde, que a aquellos a quienes Cristo compró por su sangre, Satanás no tiene ninguna posibilidad de acabar con su salvación. Por la fe creemos eso. En segundo lugar, vamos a ver cómo la fe es la evidencia de cosas que no se ven. El sustantivo griego que se traduce aquí como evidencia se deriva de un verbo que significa convencer y demostrar. La fe es la certeza de lo que se espera, es la evidencia de lo que se espera. Para los incrédulos, las cosas invisibles y espirituales, y sobre todo las futuras que tienen que ver con la palabra de Dios, les parecen irreales. ¿Por qué les parecen irreales? ¿Por qué cuando tú le hablas a un incrédulo, como estábamos antes hablando, lo primero que te cuestionan es, ¿la Biblia la ha escrito un montón de hombres? Ah, muy interesante. ¿Y para eso han tenido que ir a estudiar a Oxford? Claro, efectivamente, la Biblia la han escrito hombres, inspirados por el Espíritu de Dios, y nos han dejado su mensaje, que ha sido probado, reconocido y afirmado a lo largo de los siglos. ¿Por qué no entienden que la Biblia es la palabra de Dios? Primero, por todas las objeciones que presentan para derribar a Dios del lugar en el que esté. Da igual en el que esté, pero no lo quieren en ningún lugar. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2,14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Cómo que Dios creó el mundo? Por su palabra. Esto es imposible. Para él son locura. Y además, añade, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el impío no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a discernir? Cuando tú te pones a hablar con un impío, todo lo que te dice es en contra de todos los argumentos que tú le puedas presentar. No quiere creer, aborrece a Dios, aborrece su palabra, es su más mortal enemigo. Por eso dice en otro lugar las Escrituras que cualquiera que se acerca a Dios debe creer que le hay. Pero claro, si el otro dice que no existe Dios, ¿a qué hace buen tiempo hoy? Vamos a hablar de otra cosa. Uy, qué buen tiempo hace hoy. Anda, ayer ganó el Madrid. Anda, qué bien. Pues vamos a hablar de otra cosa. Sin embargo, la Escritura dice que el Hijo de Dios ve a aquel que es invisible. Ve a aquel que es invisible. Y esto nos lo proporciona la fe. Fijaos qué paradoja. Si la gente que vivió de 100 años para atrás, bueno, de 50 años para atrás, durante toda la historia de la humanidad,
les dijésemos que tenemos unos teléfonos móviles, que puedes enviar fotos, películas, datos, un montón de información por las ondas invisibles, dime quién se lo va a creer. Dime quién de los millones de personas que han vivido en el mundo de 50 años para atrás se va a creer eso. Pero la ciencia ha avanzado y se evidencia no por lo que vemos, sino por lo que percibimos, porque las ondas no las vemos, por lo que percibimos es que efectivamente podemos enviar fotos, películas, datos, un montón de información por las ondas. Así que ellos niegan que Dios se mueva a través de asuntos invisibles, pero en su realidad sí que aceptan los asuntos invisibles, porque trabajan con ellos todos los días. El que alguien no pueda ver todo el despliegue que existe en el mundo invisible que Dios ha creado, que existe en el mundo espiritual en el cual Dios opera, no implica que no exista. Porque entonces también negaríamos, como nos negarían los que viviesen hace 100 años, que nuestros teléfonos móviles, sin ningún cable y sin estar conectados, pudiesen transmitir tal cantidad de información en el espacio vacío. La fe es el medio que el Espíritu de Dios usa para comunicarse con nuestros espíritus. Y entonces, a través de ese medio de la fe, es nuestro receptor, aceptamos, creemos y estamos completamente persuadidos de que es exactamente así lo que Dios dice en su palabra, la verdad. Esta es la verdad. ¿Y tú por qué lo sabes? Lo sé. Evidentemente no me voy a poner a discutir con alguien que niega a Dios y a su palabra. No me voy a poner a discutir. Pero yo tengo una convicción profunda. Y es lo que el Espíritu le ha dicho a mi espíritu. El hombre natural necesita tocar con sus manos y no cree nada más que esté fuera de sus manos. Y aunque ahora tiene la evidencia de las ondas, que casi cada día usa para comunicarse, niega tajantemente que ese mismo procedimiento invisible ocurra en el mundo espiritual. Así que cuando las cosas eternas e invisibles le son presentadas, se llena de objeciones, te abrasa negando todas las afirmaciones que puedas darle. Esas son las objeciones que presenta la incredulidad. Todas las objeciones de la incredulidad. Estos son, según el apóstol Pablo, los dardos ardientes de Satanás. Y solo el escudo de la fe los repele. Solo el escudo de la fe. Si no tienes la fe, los dardos de Satanás penetran en el corazón y te destrozan. Te dan argumentos para odiar más a Dios, o odiar su palabra, y te repele todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, cuando tienes el escudo de la fe, los dardos de Satanás, ahí se acabaron. Ahí se acabaron. Así que cuando el Espíritu Santo renueva el corazón, es el mismo Espíritu Santo quien hace creer al corazón que aquellas cosas son la palabra de Dios y que son para ti. La fe entonces argumenta la inteligencia. Tenemos que tener argumentos para defender la fe. No creemos en una fe ilógica e irracional, no. La fe argumenta la inteligencia. Dios lo dice, Dios nos da argumentos en su palabra, por eso tenemos que inquirir en su palabra, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que conocer las doctrinas, y entonces la fe convence al entendimiento por la fuerza de argumentos incontrovertibles que se encuentran en las Escrituras. La fe convence al entendimiento para creer con certeza todo lo que Dios ha hablado. La convicción es tan poderosa que el corazón es influenciado por ella y le lleva a amar aquellas verdades que está descubriendo. Y el alcance sigue todavía más adelante porque afecta a la voluntad y entonces las cosas a nuestro alrededor cambian. Porque ya tenemos una nueva voluntad para hacer otras cosas que antes no veíamos, ni veíamos la fuerza de argumentos para cambiar qué posiciones de nuestra vida. Ahora la fe nos da convicción, nos da amor a la palabra de Dios y nos muestra un camino que tenemos que seguir. Todo eso es lo que hace la fe. Por medio de la fe, Él nos implanta la vida. Nos hace ver desde otra perspectiva todas las cosas terrenales. Nos aleja de las vanidades mundanas y nos lleva a que nos ocupemos, en primer lugar, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene detrás. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. No que dejemos de hacer las cosas que caen bajo nuestra responsabilidad, sino que cada cosa ocupe su lugar. A esto nos lleva la fe.
Por medio de la fe, el Señor nos alienta cuando estamos desalentados. Por medio de la fe, nos mantiene firme delante de las dificultades. Por medio de la fe, nos ayuda a resistir al diablo. Por medio de la fe, nos lleva a triunfar sobre las tentaciones. Por medio de la fe, une el alma del creyente con Dios. Por medio de la fe, el creyente descansa en las promesas de Dios y está seguro en que todo lo que Dios hace a través de su providencia cumple sus propósitos. Y cuando Él ha hecho todo lo que tenía que hacer, descansa en las manos de Dios. Descansa. En tercer lugar, la fe muestra su evidencia ahora. Dice el versículo 2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que después de haber descrito las principales cualidades de la fe, el apóstol pasa ahora a dar una prueba más de la excelencia de la fe. Porque por ella, por la fe, por ella. Es por la fe que somos aprobados delante de Dios. Es por la fe. Ya sabéis que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. La fe es un recurso imprescindible. Es por la fe que somos aprobados por Dios. Los antiguos, porque por ella alcanzaron buen testimonio, los antiguos aquí se refiere a aquellos que vivieron en épocas anteriores a que la carta fuese escrita. Es decir, se refiere a aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento. Fijaos que no fue por su amabilidad, no fue por su sinceridad, ni tampoco fue por ninguna otra virtud natural por la que estos antiguos alcanzaron buen testimonio. No, fue por la fe. No porque eran buenistas, por la fe. Esta declaración que hace aquí el apóstol tiene el propósito de recordar a estos hebreos a quienes va dirigida la carta que sus antepasados fueron justificados por la fe. Esto que nosotros estamos diciendo parece obvio. No es nada obvio. Al final de este capítulo 11 nos muestra que la fe era el principio que fundamentaba toda la obediencia de toda esa gran cantidad de héroes de la fe que aparecen en este capítulo. Es la fe la que les motivó a servir a Cristo a pesar de los sufrimientos que en aquella época tuvieron que asumir. Es la fe la que les llevó a honrar a Dios en medio de su generación a pesar de todo lo que se encontraron enfrente. Fue la fe. La fe verdadera es evidente por sus frutos, por sus obras y por sus efectos. La fe es evidente por sus frutos, por sus obras y por sus efectos. Santiago 2.8 nos dice: alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí vemos que hay una relación inmediata, que estudiaremos más adelante y que estamos tocando en los boletines respecto a la justificación y a la santificación. La justificación ocurre en el momento que Dios nos llama. Somos justificados por la fe. Y la santificación nos dura toda la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que una se produce en un momento concreto y nos dura para siempre, y la otra es progresiva, nos dura toda la vida, la santificación. Lo que nos viene a decir Santiago es que no puede haber fe si no hay evidencias. Si no hay evidencias que sean consecuencia de la fe. Porque puede haber aparentes evidencias que, si no están basadas en la fe, se computan como deudas, no como gracia, dirá el apóstol Pablo en otro texto. Si la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cómo afecta esa esperanza que me proporciona la fe a mi vida cotidiana? ¿En qué afecta la fe a tu vida cotidiana? Si solamente dices creo en Dios, no te afecta nada más. Tú dices que crees en Dios. El otro cree en el Real Madrid, el otro cree en los vegetarianos y el otro cree en los extraterrestres. El asunto aquí es que la fe afecta a la vida cotidiana. Y en este punto debemos distinguir lo que implica el fruto del Espíritu que imparte la fe con lo que es un temperamento natural. Porque esto trae bastante confusión y podemos caer en el engaño. Ojo, hay frutos que produce la fe y hay otras características en nosotros que es nuestra naturaleza. Somos así.
Hay personas que son tranquilas. Se puede estar cayendo en la casa de al lado, la suya, y no se alteran. Son de los más tranquilos. Si uno piensa que es creyente, dice, uy, qué buen creyente es. Completamente falso. No es buen creyente. Eso es su condición natural. Si no fuera creyente, haría lo mismo. Hay otros que son muy generosos. Ven a alguien pidiendo por la calle y le dan 5 euros. Oye, qué creyente. O sea, es que no deja a nadie sin darle 5 euros. Pero eso también lo hacía cuando no era creyente. Entonces, no podemos deducir que alguien sea cristiano solo porque tenga la marca de la paciencia o la generosidad. No, eso no es ser cristiano. Porque hay impíos que hacen eso y 17 millones de cosas más. Y son impíos. Por ejemplo, lo que afecta a la cultura en distintos aspectos o nuestro temperamento y que nos puede llevar a engaño. Por ejemplo, en nuestro lenguaje que hablamos, que es el español de España, cuando alguien se dirige a una persona a la que respeta por su edad, por su posición o por su autoridad, lo hace llamándole de usted. Este es el signo distintivo de respeto, usted. En base a esto, cuando alguna persona de Hispanoamérica me llama de usted, yo entiendo que lo hace desde esa posición de respeto. Pero cuando observo que a su hijo de 4 años le llama de usted, aquí estamos hablando de otra cosa. No lo hace desde la posición de respeto. Lo hace por imposición cultural. Entonces no vale el usted con el que me está tratando. No lo hace con la señal de respeto. Lo hace por un tema cultural. En el mundo espiritual pasa algo similar. Hay personas que son afables por naturaleza, pero eso no es el fruto del Espíritu de Dios. Hay personas que son generosas por naturaleza, pero ese no es el fruto del Espíritu de Dios. Hay personas que se van a África a atender a los nativos de allí porque son generosos, pero ese no es el fruto del Espíritu de Dios. Hay culturas en las que cuando los niños se van a la cama, los padres los bendicen, pero esa no es una evidencia de que ese hogar sea creyente. Más bien es todo lo contrario, porque están usando su entorno cultural para bendecir a los niños en el nombre del Señor, cuando están utilizando ese término cultural de una manera lineal para todos los niños y en todos los hogares. De manera que en vez de bendecir a los niños, están atentando contra el tercer mandamiento porque están tomando el nombre de Dios en falso, en vano. Por lo tanto, son acusados del tercer mandamiento. Lo están haciendo sin pensar lo que están haciendo. Es solamente por imposición cultural. Lo que hace la fe en un pecador es que su disposición natural la reconvierte. La reconvierte. Por ejemplo, ¿quién diría que Juan, el discípulo amado, no era una persona con buen temperamento y afectuosa? Esa es la impresión que nos queda. Es la que nos queda, pero Juan no era así. Lucas 4:54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Madre mía, qué amor desplegado aquí Juan. ¿Qué es lo que hizo la fe en Juan? ¿Y cómo se produjo el fruto del Espíritu? Cambiando su temperamento agresivo en uno pacífico. Esto es lo que hace la fe. ¿Qué pasó con Moisés? Que era una persona orgullosa, engreída, egoísta, por ser quien era en Egipto. ¿Cómo trató Dios a Moisés para que su espíritu se convirtiese en el más manso de la tierra? Fue una reconversión total. 40 años en el desierto cuidando cabras. Se le quitó todo su orgullo, todo. Y entonces, desde esa posición de humildad, pudo dirigir al pueblo de Israel. Pero antes no. Dios tenía que reconvertir su espíritu. Así que no es una evidencia de la fe el que alguien sea generoso. No es una evidencia, porque lo hace de forma natural, es decir, si fuera impío lo haría también. No es una evidencia de la fe el que alguien sea muy trabajador, siendo creyente, porque si cuando era impío lo hacía,
está haciendo exactamente lo mismo. Así que tenemos que tener estas cosas muy en cuenta para no dejarnos engañar pensando que hacemos algunas cosas porque somos cristianos, cuando en realidad, si no fuéramos cristianos, también lo haríamos porque es nuestra disposición natural. El matiz que se puede encontrar es que la motivación cuando no era cristiano no tiene nada que ver con la motivación con la que hago las cosas cuando soy cristiano. Es decir, puedo ser generoso no siendo cristiano y trabajo para mí, para sentirme bien y para que la gente diga, mira, qué buena persona es que cada vez que ve a un mendigo le da 5 euros. Ahora, cuando paso a ser llamado por Dios a la salvación, aunque siga haciendo las mismas cosas, la motivación cambia, porque ahora lo hago para honrar a Dios, no para que los demás vean como los fariseos que se ponían en las esquinas de las calles para que todos le viesen cómo oraban. No, por eso el Señor les dice, y tú cuando ores, métete en tu aposento. No vayas fardando de, ¡guau! ¿Cuántas horas se pega este hombre orando? Métete en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre. Porque no tienes que aparentar. Las cosas que tienes que hacer las haces porque son tu deber, pero las haces en privado. La fe produce algo. Hay un cambio de vida en todas las cosas que nos rodean. Esto es lo que trae la fe. Tenemos un nuevo ojo para ver las cosas que nos rodean. Tenemos vista que antes no teníamos para ver las cosas que nos rodean. Y esto implica que hay una conducta que tiene que ser sometida, porque la fe trae consecuencias. Hay una actitud que tiene que ser modificada. Ya no puedo ser una persona quejicosa, gruñona, que a veces salga, pero no puede ser una pauta de conducta. Hay una disposición para hacer las cosas que debe ser modificada. Hay una revolución completa en todo nuestro ser. Y esto es lo que nos proporciona la fe. La fe tiene consecuencias. La fe se evidencia. El escritor nos muestra la consecuencia de que la fe haya operado en mí. Así que me tengo que preguntar, ¿este tipo de fe está arraigado en mi corazón y en mi mente? Que me lleva a, porque Dios me ha dado la fe, que cosas están cambiando, aparte de mi disposición natural, que soy una buena persona, como todo el mundo sabe. Pero aparte de buena persona que yo me creo, ¿hay algo que está cambiando en mi vida? Porque lo primero que me va a decir la fe es que tú no eres una buena persona. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Pero debes saber cuál es tu posición de humildad delante de Dios y de servir a Dios en medio de tu generación. ¿Sabes que esa es tu posición? Lo segundo que me tengo que preguntar es, ¿tengo una plena convicción y certeza de que la fe está en mí? ¿Estoy seguro? Yo creo a Dios y creo lo que Dios en su palabra me dice. ¿Es para mí auténtico y verdad? Lo tercero, ¿descanso en Dios y en sus promesas? ¿O cuando pasa cualquier cosa, por pequeña que sea, uy, ¿cómo me hace Dios a mí estas cosas? Ese no es el fruto de la fe, es el fruto de la incredulidad. Cuando no estoy contento con lo que Dios me da, ese no es el fruto de la fe, es el fruto de la incredulidad. Tengo que analizar mi vida y ver mis actitudes y cómo me enfrento a las situaciones en base a la fe que Dios me ha dado. Cuarto, ¿creo a Dios y la revelación que Él hace en su palabra? ¿Creo a Dios o no? ¿O me influye demasiado el mundo en el que vivo de manera que acepto las cosas del mundo porque a lo mejor la escritura, eso era para hace 2000 años, pero hoy ya que somos tan adelantados, ¿cómo vamos a creernos lo que la Biblia dice? Si la Biblia dice que solamente los hombres pueden ejercer el oficio pastoral, no podemos decir, bueno, es que en nuestra época son las mujeres y dentro de 100 años serán los... ¿Quiénes serán? ¿Están las mujeres, los hombres, los hombros, las sombras, los mujeros? ¿Quiénes serán los que dentro de 100 años dirigirán la Iglesia? En quinto lugar, ¿asumo la autoridad que ostenta la Escritura para someterme a ella en base a la fe? ¿Reconozco su autoridad sobre mí? Y que cuando me dice que esto es así, yo lo tengo que asumir y actuar en consecuencia. ¿Lo asumo? Ya hemos dicho muchas veces que la mayor parte de la gente cree en Dios, pero hacen igual que los demonios, que también creen en Dios. El asunto es creer a Dios, y creer a Dios es un tema exclusivo de la fe. Creer a Dios es un tema exclusivo de la fe.
En cuarto y último lugar, la fe da evidencias de un buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero fijaos la exactitud de la Escritura. No dice que por su fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. No, no fue por su fe, fue por la fe. Entendido esta como la fe que les ha sido dada. Fue por la fe. Observamos también que la fe no es una cosa nueva que reciben los creyentes del Nuevo Testamento. ¡Wow! Todos los creyentes del Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, han recibido el don de la fe. La fe es una gracia implantada por el poder de Dios a través de su Espíritu en el corazón de todos aquellos a quienes llama la salvación. Y todos los que vivieron antes de la venida de Cristo, igual que los que vivimos después, nos salvamos por un único método, la fe. Digo esto porque nos resulta sorprendente que los cristianos de hoy nos dicen, estamos bajo la gracia. ¿Y los creyentes del Antiguo Testamento bajo qué estaban? ¿O es que hay dos tipos de creyentes? Hasta la muerte de Cristo había unos creyentes y después de la muerte de Cristo hay otros. ¿Es eso lo que quieren decir? Porque si no, no es lo que quieren decir, es exactamente lo que están diciendo. ¿Es que por las obras de la ley se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Por las obras de la ley se salvaron? ¿Ellos pudieron cumplir con los 10 mandamientos? ¿De verdad? ¿Alguien se lo cree? ¿Es que alguna vez alguien se ha podido salvar a expensas de la gracia de Dios operada en su alma? ¿Alguien ha podido salvarse aparte de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que pasa con los creyentes de hoy que nos hablan de que estamos bajo la gracia como si los creyentes del Antiguo Testamento no estuvieran bajo esa misma gracia? ¿De verdad se lo creen? ¿Saben las implicaciones de lo que eso conlleva? Porque si tienen alguna duda, deberían leerse el capítulo 11 de Hebreos. Se darán cuenta de que todos los que aparecen allí son del Antiguo Testamento. Y se darán cuenta de que el medio que Dios usó para salvarles fue la fe. Por la fe Abel, Enoc, Abraham, Moisés, incontables. Así que están muy equivocados quienes suponen que bajo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue salvado por la ley. Es un engaño colosal. Esto nuevamente es fruto de la enorme ignorancia en la que se ven inmersos los creyentes de nuestros días. Los antiguos, a los que hace aquí referencia al texto, tenían las mismas promesas que nosotros. Estaban esperando una Canaán celestial que Dios les había prometido, igual que nosotros. Su esperanza en el reino de los cielos era la misma que nosotros. Su medio de salvación es el mismo que el nuestro. Por eso dice Hebreos 11:16, aunando la mente, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, no hay nadie en el Antiguo Testamento que se salvase sin la fe. Además, Hebreos está escrito para ellos. Nadie se puede salvar si no es por medio de la fe. Así que, con todo lo que nos está mostrando aquí el escritor, la evidencia es que no podemos valorar a un cristiano por su intelecto. No podemos valorar a un cristiano por sus encantos naturales. No podemos valorar a un cristiano por su posición social, sino por su fe. Por su fe. ¿Cuáles son las evidencias de la fe? Por andar en el camino de la obediencia. ¿Cuáles son las evidencias de la obediencia? Que queriendo hacer una cosa, hace la contraria por someterse a la palabra de Dios. La evidencia de la fe le tiene que llevar a andar en el temor de Dios. Todos los días de su peregrinación. ¿Cuáles son las evidencias? Tampoco podemos aceptar que alguien que se llama cristiano nos diga que él no puede cambiar. Yo es que soy así. Y entonces yo no cambio. Si realmente alguien que dice que es cristiano, el argumento que tiene para no hacer lo que la Biblia le demanda es que yo soy así, es que no tiene la fe. Es que eres así porque no tienes la fe. Porque si tuvieras la fe, actuarías en consecuencia. Por ejemplo, yo aborrezco ver el ciclismo. No lo puedo ni soportar. Bueno, lo del cantejondo que decía antes, eso ya es que me supera. No puedo soportarlo. Ahora, si me dicen, cada vez que escuches un cantejondo te voy a dar 2.000 euros.
A lo mejor me empieza a gustar. Te voy a dar 4.000. ¡Guau! Venga, vamos a cante hondo. Así que alguien que se llama cristiano, que dice que él no puede cambiar cosas, es porque la fe no está actuando en su corazón. No está actuando, por eso no puede cambiar. Porque si la fe actúa, tú sabes que tienes que rendir cuentas y servir a tu Señor, tu amo. La fe toma con absoluta certeza las promesas de Dios y su palabra, y produce frutos. ¿Cómo se ven afectados por causa de la fe aquellos que dicen tenerla? Te tienes que preguntar, ¿tengo identificado el pecado? Porque la fe me ayuda a identificarlo. Cuando yo estudio la palabra de Dios y tomo para mí la enseñanza, la fe me dice, esto no está en su sitio. Estamos pecando de esto, del otro. 3 pecados que nadie tiene. Orgullo, incredulidad y egoísmo. Nadie los tiene. Mírate un poco y verás el increíble poder del engaño y del pecado, que es algo que todos venimos con ellos. Esos 3 pecados son, de fábrica en su más increíble potencia. ¿Cuántos lo reconocemos? Cuando nos dicen algo en situaciones concretas, desaparecemos por allí como por arte de magia. Con nosotros no va. Y son 3 pecados capitales. ¿Tengo identificado el pecado? ¿Evito el pecado? Cuando hay cosas que sé que voy a caer, ¿lo evito? ¿Huyo? ¿Estoy cambiando pautas y conductas que no honran a Cristo? Hay cosas que posiblemente estemos haciendo que sabemos que no honran a Cristo. ¿Estamos actuando para corregir todo eso que no honra a Cristo y andar a otro nivel? Más difícil todavía, ¿estoy tomando decisiones para hacer evidente mi profesión o elección? Hay que tomar decisiones para hacer cosas en la vida. ¿Tomo las decisiones, aunque sé que me va a costar y voy a tener guerra? ¿Tomo decisiones correctas? Luego, ¿estoy actuando con buen testimonio? Para mí sí. Es lo que solemos decir muchas veces cuando nos exhortan. El asunto no es si para ti está bien, sino el testimonio que estás dando es correcto. ¿Los demás lo están percibiendo como buen testimonio o lo están percibiendo como que eres un cabezón y no vas a dar tu brazo a torcer? Tienes que tener en cuenta el testimonio. Y en último lugar, ¿mis motivaciones son correctas? Lo que hago lo hago para honrar a Dios allí donde Él me ha puesto, haciendo lo que tengo que hacer, que es mi deber y mi responsabilidad. Ya sabemos que los niños no tienen ninguna responsabilidad. Los jóvenes tampoco. Los padres todas. A lo mejor no es así. A lo mejor los niños tienen responsabilidades. Y las niñas, que no me están escuchando. A lo mejor los jóvenes tienen responsabilidades que tienen que hacer en el entorno donde Dios les ha puesto y tienen que cumplir con su deber. Y los mayores, desde luego, también tenemos nuestras responsabilidades, pero cada uno sabe cuál es la responsabilidad delante de Dios que tiene y honra a Dios con sus responsabilidades. Tengo que saber cómo responder a todas estas preguntas porque sin duda la fe va a afectar a mi conducta a la hora de tratar el pecado, a la hora de tomar decisiones. Y esas decisiones van a afectar a mi comodidad y a mis intereses. Siempre. El asunto es, ¿sirvo a mi comodidad y a mis intereses o sirvo a Cristo? Esos son los 2 caminos que tengo. Pero por otra parte, la fe también me da esperanza. ¿Dios va a proveer para mi necesidad? Evidentemente. Pero tengo que coger por la fe sus promesas. ¿Me da miedo el mañana? Bueno, si empezamos a escuchar las noticias y todo lo que pasa, los atentados, no salimos ni a la calle. ¿Tengo miedo del mañana? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida. Si todo está en las manos de Dios, ¿de qué voy a tener miedo? ¿Qué puede pasar? ¿Que nos maten? Adiós, si vamos a nuestra patria. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos quedemos aquí? Pues diremos como el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no tenemos nada aquí, porque no somos de aquí. ¿Creo que la oración es un medio esencial para el crecimiento en la gracia? Evidentemente. Tengo que seguir trabajando en la oración. Tengo que seguir elevando mis peticiones y acciones de gracias delante de Dios. Tengo que seguir nutriéndome de su palabra para orar conforme a su voluntad. Y Dios cumplirá sus promesas.
¿Creo que me tendré que presentar ante el tribunal de Cristo? Evidentemente. ¿Y qué le voy a presentar? ¿Qué le voy a presentar? La fe es evidente por sus frutos, por sus obras y por sus efectos. ¿Esto es una realidad en ti? ¿Es una realidad en ti? ¿Puedes identificar que fuera de lo que era natural en ti antes de la conversión, hay resultados evidentes causados por la fe? Esta fe te lleva a dar buen testimonio. Estás trabajando para ser consecuente con la fe que Dios te ha dado, a pesar de que te ganes muchos enemigos. ¿Pero estás honrando a Dios allí donde Él te ha puesto? Todo esto es lo que trae consigo la fe. Es un don de Dios. Es una gracia que Dios otorga por medio de su Espíritu a su pueblo. Y como nos la ha dado, tenemos que hacer evidente nuestra vocación y elección.